era un intelectual muy importante. Era él el que redactaba los documentos, el que hacía las cartas, el hombre que pensaba en función del coraje de Guadalupe Salcedo. Por este tiempo se desplazó a Carabo Norte y realizó una serie de asaltos que le fueron dando más fama. El más famoso de ellos fue aquel en el que se dio muerte a 96 soldados en una emboscada en un sitio llamado El Turpial. Germán Santamaría contribuyó a la difusión de su leyenda cuando lo presentó como la máxima figura de la guerra partidista de mediados del siglo XX en Colombia, afirmando que, palabras de Germán Santamaría, podía atrapar un caballo dormido en las noches de llano bajo la luna contra el viento para que el animal salvaje no sintiera su olor, se aproximaba agazapado y en el breve sueño del caballo lo enlazaba. También de niño pescaba con arpón de noche en el río Arauca, iluminando la corriente con antorchas de hojas de viajao. Derribaba un torete de un zarpazo. Se vio libre como el viento del llano y jamás quiso ser un peón y no aceptó nunca la ley de los ganaderos blancos y las reglas de los hatos, que son la suprema fuente de poder de los llanos orientales. En el mismo sentido, Jorge Chávez señaló que ninguna categoría que pretenda llamarlo le sienta bien. Es algo superior a cualquiera que quiera apropiárselo. Es algo primitivo, es tierra, es barro, músculo anterior a la palabra. Es llanero, y ser llanero es raíz, hierba, estero. No tener límites, ser uno mismo, universo en sí. Por eso cuando lo mataron, no mataron a nadie y sigue presente. Es una vida plena, un pedazo de tierra o de llanura. Eso es lo que dice Jorge Chávez. Para algunos académicos, políticos y campesinos llaneros era el hombre de la inteligencia natural, rebelde, el irreverente que no se le apeó del caballo al general Gustavo Rojas Pinilla en Yopal cuando todo el mundo le hacía la venia al general supremo. Este gesto de desafío, para utilizar el concepto de James Scott, fue una señal de la ruptura pública de su insubordinación y la manifestación de su desprecio oculto contra la jerarquía y una reafirmación de su rebeldía ante el poder. La muerte de los hermanos Bautista elevó a Guadalupe a la dirección de las guerrillas liberales por sus capacidades en el combate y la dirección de su gente. Seguidor del Partido Liberal, se enriqueció políticamente con otras tendencias políticas y logró conformar un grupo de orientación democrática y revolucionaria con proyección nacional. En medio de esta lucha contrajo una enfermedad que lo puso al borde de la muerte. Este hecho impidió el rápido avance de la organización guerrillera. La fama de Guadalupe en el llano fue impresionante. Se había convertido en una leyenda. Cuando un periodista conservador le preguntó a una humilde señora de Tame, alejada por completo del conflicto, quién era el jefe civil y militar de los llanos, respondió sin vacilación: Guadalupe Salcedo, señor. La entrega de Guadalupe. Fue conocida la cercanía de Guadalupe Salcedo con la dirigencia del Partido Liberal. Esta situación permitió que una vez llegaba al poder el general Gustavo Rojas Pinilla, se dieran las primeras conversaciones para un proceso de paz y una amnistía. Los primeros pasos lo dieron Guadalupe en Monterrey, Villavicencio y Eduardo Franco en la frontera con Venezuela. Coordinaron el proceso entre sí por correspondencia, pero estas acciones se vieron obstaculizadas por la interferencia de organismos oficiales que querían una entrega total e incondicional, hecho que no fue admitido por Guadalupe y menos por Franco. Inicialmente se insistió en una entrevista personal con el presidente, pero este no accedió y finalmente se convino en la elaboración de un acta, la cual fue firmada por la mayoría de los comandantes guerrilleros el 8 de septiembre de 1953 en Monterrey. No obstante, la palabra empeñada de Guadalupe y la aceptación de la entrega de armas para evitar que hubiera un derramamiento de sangre, esta no fue la única causa de la entrega del máximo jefe de las guerrillas del llano. Ok,
Creemos que no fue esta la causa por la cual Guadalupe Salcedo se comprometió a entregar las armas, sino el buen trato, la importancia del whisky y demás consideraciones que recibió de los militares. Compañeros tuyos muy autorizados así lo afirman, y él mismo admite su culpabilidad cuando dice que, comillas, he metido la pata. Y es que Guadalupe Salcedo no era la persona apropiada para cargar con la responsabilidad de comandante en jefe, creemos, y los hechos así lo demostraron. Que el comandante en jefe debería ser no solo un militar, sino también un político, y Guadalupe solamente fue lo primero, un gran militar. En segundo lugar, el jefe del Estado Mayor y mentor de Guadalupe Salcedo, Eduardo Franco, se hallaba en Venezuela, aunque de él no se podía esperar tanto por su condición de clase y su mentalidad aristócrata. Lo anterior está confirmado por el testimonio del Puerto Giraldo a Alfredo Molano. En el Congreso del Parque se autorizó a Guadalupe solo para hacer la guerra, no para negociar la paz, lo cual en este momento era casi imposible, porque pensaban que tenían ganada la guerra, pero la sorpresa fue grande para algunos comandantes. Una vez retirados del Congreso se dieron cuenta del cambio de gobierno y del nuevo presidente. El proceso de entrega se inició en los primeros días de septiembre del 53. Los comandantes de la insurrección llanera se desmovilizaron y fueron transportados a Monterrey en aviones de la Fuerza Aérea. Ese día Salcedo recibió una carta de Eduardo Fonseca Canán comunicándole que venía a Bogotá para organizar la entrega del armamento y de sus hombres en Tauramena. A las 2 de la tarde del 12 de septiembre de 1953, Guadalupe entregó en las Delicias sus armas. Llegó sonriente, dejando ver una numerosa serie de incrustaciones de oro en la dentadura. Traía puesta una chaqueta con cuello de piel. Lo acompañaba su madre, su esposa y su hijo, y 280 guerrilleros más. Entregó su FA al brigadier general Alfredo Duarte Blum, comandante general de las Fuerzas Armadas. Vida civil de Guadalupe después de la entrega de armas. Después de 1953, Guadalupe se convirtió en un emisario y gestor de paz del gobierno militar de Rojas Pinilla en los Llanos y en el vocero de las necesidades de la región. Lo acompañó en una gira por los Llanos. En los primeros años no pensó en volver a tomar las armas para presionar las promesas incumplidas. Su afán de notoriedad se hacía sentir a través de comunicaciones dirigidas a las directivas políticas de su partido. De hecho, el día de su muerte le encontraron en sus bolsillos varios de estos documentos. Tenía amigos y enemigos, siempre andaba con varios guardaespaldas. Además, se dedicaba a labores agrícolas, ganaderas, en varias de sus fincas. También realizaba actividades comerciales en San Pedro de Arimena, en Tame y Villavicencio. Una de sus actividades después de la entrega fue la de mediador. En 1954 fue llamado a solucionar un problema en la región del Ariari, donde Duma Alcubre se había establecido y organizado un grupo armado que se dedicaba al robo de ganado, al contrabando de mercancías, y había establecido allí una especie de república independiente. En 1956, 3 años después de la entrega, en una reunión de excombatientes que buscaban hacer cumplir lo prometido y no cumplido por el general Gustavo Rojas Pinilla, Guadalupe propuso un olvido del pasado y la búsqueda de la paz. Guadalupe era la ficha clave de Rojas para la pacificación en el llano, pero para esta época su lenguaje era el de un guerrero vencido, no era un hombre locuaz. El lenguaje de la paz no le pertenecía. Después de la pacificación, los campesinos llaneros quedaron desprotegidos y a merced de la policía montada o el DAS rural, integrado por exguerrilleros, quienes comenzaron a perseguir y asesinar a los líderes principales. Guadalupe se hizo cada vez más visible. Asistía a donde lo invitaban, era un líder carismático, el símbolo de la resistencia liberal. Pero como afirma Bruno Lux, cuando este fenómeno de liderazgo carismático aparece, las representaciones mediante visiones proféticas e imágenes católicas hacen público el discurso oculto de los dominados. Al transgredir el orden, estos líderes ponen su vida en peligro.
Esto fue lo que aconteció con Salcedo. El gestor de paz se volvió a la conspiración, al enfrentamiento con el Estado, y entonces se hizo incómodo, ya no era útil al sistema, entonces se planeó su eliminación, que ocurriría más tarde. El asesinato de Guadalupe. La versión del abogado Eduardo Maña Luna, fiscal investigador de este caso, fue diferente al de la policía. Sostuvo que Guadalupe Salcedo salió del Café del Volante en Bogotá después de haber hecho unos tiros al aire y de haberse percatado de la presencia de la policía. Más adelante, sobre la avenida Caracas, el carro en el que iba fue encerrado por varias patrullas. Guadalupe se bajó con las manos en alto en señal de rendición. La policía, que sabía de quién se trataba, disparó a matarla. La prueba de ello estaba en las balas que entraron por las palmas de las manos. La policía lo ocultó, lo denunció el doctor Maña Luna, acusador de los asesinos. Guadalupe tenía 2 orificios de disparos que le penetraban las palmas de las manos al salir con las mismas en acto de entregarse. Esta versión contradice el informe oficial del coronel Guillermo Padilla, jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional. Para lograr la absolución en el Consejo Verbal de Guerra que se abrió, la policía alegó que Guadalupe había bajado del carro disparando con 2 revólveres en las manos y que en defensa propia la policía disparó y lo mató. Una vez enterado del asesinato del general Rojas Pinilla, simplemente comentó que, comillas, el hombre bebía demasiado. Después de utilizarlo, Rojas le había cerrado todas las puertas a Guadalupe, ya no le era útil. Esa es la tragedia del guerrero. Después de todas las batallas, este se vuelve incómodo y un personaje indeseable para el grupo que lo hizo y lo utilizó como un instrumento de violencia o de pacificación. Una vez que vuelve a convertirse en un sujeto peligroso para el sistema, había que hacer algo contra él, eliminarlo. Después de su muerte, Lorenzo Jesús Portilla escribió la siguiente oración, que quiero que la hagamos para terminar. Padre nuestro, General Guadalupe Salcedo, que estás en los cielos, en Colombia glorificado sea tu nombre. Vénganos el reino de la paz que tú deseabas. Hágase en Colombia tu voluntad de paz y justicia, luchando en la tierra y ahora imploras en los cielos. Amén. Muchas gracias.